Buenas tardes, mi nombre es Claudia Lucía Bonilla Pulido. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Actualmente curso cuarto semestre de Psicología. Y para esta oportunidad grabaré el video acerca de maltrato en menores de edad con enfoque conductual. Entonces, don Mauricio, quien muy amablemente me ha querido colaborar con esta entrevista, está aquí. Muy buenas tardes, don Mauricio. Buenas tardes, doña Claudia Lucía. Bienvenido a mi entrevista. Gracias. Y muchas gracias por aceptar mi entrevista. Recuerde, como lo dice el formato de consentimiento, que esta entrevista es de carácter únicamente académico. La información será muy confidencial. Y si en algún momento de la entrevista usted se quiere retirar, pues puede hacerlo. Bueno. Don Mauricio, ¿usted a qué se dedica? Trabajo en la construcción. ¿Cuántos hijos tiene, don Mauricio? Tengo una niña. ¿Usted conoce cuáles son los tipos de maltrato en menores de edad? Sí, conozco lo que es el maltrato físico y el maltrato verbal. ¿Qué tan importante es para usted poder corregir a su hija? Pues la corrección es una herramienta muy importante porque mi niña, pues ella puede adoptar conductas y aún palabras que va a escuchar de otros niños y de otras personas. Y yo como adulto pues ya estoy no solo en la capacidad, sino también en la obligación de corregirla para que esas situaciones no vayan a dañar su vida más adelante. ¿Considera que cuando la ha castigado alguna vez se ha pasado y la ha maltratado? Pues hasta ahora no hemos tenido que llegar a esa instancia porque se le ha creado un buen espacio a ella para no tener que llegar a la instancia de castigarla físicamente, ni tampoco lo hemos hecho verbalmente. ¿Por qué cree que se da el maltrato en menores de edad? Pues el maltrato es algo que se ha pasado de generación en generación. Si vemos, por ejemplo, los castigos aplicados, es algo que se ha heredado de los padres. Entonces los niños, de acuerdo a los maltratos que recibieron, ahora los están aplicando, ahora ya ellos grandes y con hijos, los están aplicando a sus hijos. Don Mauricio, ¿usted considera que al maltratar a un niño con el pasar del tiempo, esto le afectará su conducta? Sí. Pues nosotros vemos, por ejemplo, muchas de las conductas que hoy tienen las personas son originadas por un maltrato que ellos recibieron en la niñez. Yo, por ejemplo, tengo amigos y hay uno en particular que él pues tiene su tendencia homosexual y dice que él cuando estaba niño fue violado y de ahí en adelante pues ya eso le creó un trauma y ahora sufre esta condición. Veo que muchas de las conductas son influenciadas por el maltrato que se estuvo en la niñez. Muchos niños que ellos no han podido, muchas personas que no han podido surgir, no han podido sobresalir, aunque son muy inteligentes y muy capaces, pero en la niñez les dijeron que eran unos buenos para nada, que nunca iban a servir para nada, que nunca iban a salir adelante, y ellos pues crecieron con esa creencia y hoy en día pues quedaron estancados. ¿Cuáles son las conductas que adoptan los niños menores de edad que son maltratados? Si uno mira, por ejemplo, un niño que es maltratado, ellos son callados, los ve uno tristes, se aíslan de las personas, son poco amigables y siempre les gusta estar solitarios. Y hay otros que, por ejemplo, ese maltrato que han recibido, de alguna manera lo sacan y son niños violentos. ¿Cómo cree que podemos ayudar a los niños para que puedan superar ese maltrato?
pues hay muchas maneras de ayudarlo. Por ejemplo, la psicología nos ofrece muchas herramientas para poder ayudar a esos niños marginados y maltratados a superar esos traumas que han tenido. Pero también nosotros vemos que en este caso la parte espiritual juega un papel muy importante. Si un niño tiene a Dios en su corazón, su vida va a cambiar y va a encontrar en él pues va a encontrar en Dios lo que le hace falta. Pues la Biblia dice que Dios es amor. ¿Cómo podemos evitar el maltrato en menores de edad? Para evitar el maltrato hay un papel que juega muy importante, lo que es la educación. Nosotros vemos que eso es algo que pudiéramos decir que ha pasado de generación en generación, y es necesario pues instruir tanto o educar en esa parte, orientar a los padres como también a los niños, porque los niños que hoy tenemos pues en el futuro ellos van a ser padres, y sería lo importante lo que es la educación acerca de ese punto. ¿Conoce usted algún caso donde los padres maltrataban a sus hijos y estos adoptan ese mismo carácter con su futura familia? Sí, yo he visto no solo uno, sino muchos casos, y yo pienso que eso es algo que pudiéramos decir que es el pan de cada día, porque uno ve todos los hogares y, por ejemplo, mira las conductas y son las que sus padres tenían. Por ejemplo, las maneras de corregir, como los padres los corregían a ellos, son las que ahora están aplicando para corregir a sus hijos. Aún las mismas palabras que sus padres usaban, también las están usando para corregir y aún para maltratar a los hijos. Entonces es algo pues que por ejemplo, que se transmitió, y ellos siempre dicen, mi papá me pegaba con un rejo, mi papá me pegaba con una tabla o con otro objeto, y mi papá, por ejemplo, hay muchos niños que dicen que los colgaba a la viga, y les echaba humo. Entonces ellos todavía se acuerdan y ahora lo quieren repetir con sus hijos. Ya para finalizar con esta pregunta, don Mauricio, de lo que usted conoce, los niños maltratados, ¿cómo cambian su autoestima y su personalidad? Pues un niño maltratado, su autoestima es baja. Realmente su autoestima está, pudiéramos decir, por el piso. Y la personalidad de ellos pues es una personalidad que no está bien definida. Muchos de ellos pues no tienen un cuadro paternal. A veces le toca a la mamá sola ver por ellos, o a veces también el papá tiene que ver por los niños, entonces no hay ese cuadro de hogar, y al no tener ese cuadro pues su conducta o su personalidad pues no va a ser la más adecuada. Se necesita pues que esté influyendo tanto el papá como la mamá, y que le den pues una buena educación, y en vez de maltratarlos, más bien darles educación, cariño y mucho amor. Don Mauricio, quiero agradecerle por su colaboración con esta entrevista, muy amable por su tiempo, y nos hablamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, señora Claudia Lucía Bonilla.